Buenos días. Bueno, nuevamente vamos a hablar de una declaración que hizo recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues hacemos este comentario no por estar enchinchando, ¿verdad?, por a priori estar en contra de o suponiendo estar en contra de la presidenta, sino por el tipo de declaración, ¿verdad?, y lo que esconde detrás de esta declaración, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos motiva a comentar un tanto buscando pues la verdad del asunto, ¿verdad?, la realidad del asunto y no de los supuestos que maneja el gobierno, ¿verdad?, que ya desde el momento en que trata de tergiversar los datos, pues desde ese momento está prácticamente emitiendo mentiras y engaños a la comunidad, ¿verdad?, a su querido pueblo. Y de ahí nos lleva a algunos por ese hecho, ¿verdad?, pues a tratar de opinar al respecto, ¿verdad?, de buscarle la cuadratura al círculo, aunque no la tenga, pero bueno, ¿verdad?, no depende de nosotros, depende la crítica de las acciones del gobierno y de sus declaraciones diarias, que podríamos estar aquí todo cada segundo tratando de contrarrestar cada declaración que hace el gobierno, ¿verdad?, pero pues no es imposible, así que agarramos algunas cosas nada más, de vez en cuando, porque pues prácticamente todo es motivo de análisis y todo es motivo de controversia de lo que plantea el gobierno de la 4T, ¿verdad?, y sobre todo cuando sabemos que lo que están planteando son mentiras. Bueno, hay que responder a esas mentiras, aunque no ganemos nada porque pues no tenemos la influencia que tiene un presidente o un gobierno o alguien que está en el gobierno, no tenemos la influencia de un diputado, de un senador, ¿verdad? No tenemos esa aura de poder que da la investidura de un Estado, ¿verdad?, de pertenecer, de dirigir a un gobierno, como en este caso ellos, ¿no?, que aunque no valgan nada o valgan lo mismo que nosotros, pero ya con hecho de ser representantes y estar en un puesto de gobierno y manejar cantidades inmensas de dinero, pues la gente los ve con cierto respeto y con cierto prestigio, porque pues uno es el presidente, otro puede ser el señor diputado, el señor senador. ¿Cómo rayos no se le va a creer o cómo rayos se le va a contradecir, verdad?, puesto que tienen esa aura de una investidura que da poder, aunque como personas, como humanos, valgan una bicoca y no tengan el mínimo poder. Su poder se basa en tener en sus manos las riendas de un país, en tener los recursos de ese país. En este caso, el recurso económico, monetario, ¿verdad?, de tener en sus manos el ejército, la policía, y por lo tanto poder dictar cualquier cosa que se les ocurra, porque ellos pagan, no de su dinero, ¿verdad?, pero ellos pagan porque pues, sale de los impuestos, pero ellos tienen el control de ese capital que los hace poderosos, ¿verdad?, como el mejor o más alto multimillonario del mundo. Un multimillonario porque tiene tanto poder, por la riqueza que tiene, paga, contrata, compra lo que sea, compra personas, compra lo que quiere, tiene demasiado dinero, le llega el precio a quien sea y por lo tanto hace lo que quiere. Bueno, es lo mismo con estos señores. Bien, después de este preámbulo, ¿cuál es el comentario que quiero hacer, verdad?, aunque parezca ridículo? Bueno,
la declaración, ¿no?, que dice que programas del bienestar han beneficiado a más de 32 millones de personas. Y esta información ya la oímos de parte de López Obrador. López Obrador dio el mismo dato, 32 millones de hogares, alrededor, arriba de 30 millones, dijo, están siendo beneficiados por los programas sociales. Y la pregunta, ¿quién ha verificado esto? ¿Quién ha certificado esto? Para determinar que esta frase, esta versión que lanza el gobierno es cierta. Como ya lo dije, López Obrador ha manejado el mismo dato. Ahora lo maneja otra vez Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Así tranquilamente. En un país en crisis, en un país en recesión total, en un país en problemas, fuertes problemas. ¿Quién garantiza que esa versión sea la verdadera? Porque pues yo tengo otros datos, ¿verdad? Y no datos sacados de la cabeza, supuestos datos extraídos, leídos de investigadores, de universidades, de investigadores de la economía y la ciencia social, ¿verdad?, que han hecho, por ser investigadores, por basarse en datos de la ciencia, en el método científico, pues le han entrado al análisis de estos problemas, ¿verdad? Hay varios autores ahí. Incluso yo tengo como 2 videos ya hechos el sexenio pasado por mí, donde daba cuenta de estos reportes, de estas investigaciones, ¿verdad? Sí. Un investigador de la UNAM, Volvinic, y un instituto denominado de estudios de desigualdad y pobreza en México, ¿verdad?, donde daban cuenta en base a datos extraídos de la realidad, en base a encuestas, en base a estudios de campo, de que ese dato es totalmente falso, ¿verdad? Y para resumir, no seguir mucho el rollo, simplemente consignaban que la cobertura de lo que queda de apoyos a los sectores supuestamente más vulnerables, en este caso relacionados a los adultos mayores, que es lo que queda prácticamente del Progresa, que se redujo la cobertura del 70%, 72% al 46%, ¿verdad? En el sexenio de López Obrador, ya en 2023 solo se cubría al 45% de los hogares más pobres de México. Con eso, que se llama pensión, que es el único monto más alto que hay, más ya no hay, porque la beca sigue siendo la misma desde 2018, y en la beca también la cobertura era alrededor del 20% de alumnos, ahora se redujo alrededor del 5%, al año 2023 ya estaba en ese dato con López Obrador, ¿verdad? Es decir, en lugar de aumentar la cobertura de los hogares más pobres, como lo dice Claudia Sheinbaum y como lo afirmó López Obrador, en este gobierno de la 4T se ha reducido totalmente la cobertura. Y eso de que más de 32 millones, pues es una farsa y por eso lo manejan así. No dan el dato incluso concreto, preciso, dicen más de 32 millones. ¿Cuál es el más? ¿Hasta dónde llega el más? Más de 32 millones, pues más de 32 millones puede ser otros 10 millones más, otros 50 millones más. Más de 32 millones, puedo decir, pues si son más de 32 millones, pues yo me puedo imaginar
los 8.000 millones de la población mundial, ¿verdad? Son más de 32 millones. ¿Sí? Es decir, ahí está el primer dato de la tergiversación y de que están mintiendo, por eso no dan el dato correcto, preciso. Dicen más y además no lo prueban, no lo certifican, porque han bloqueado cualquier auditoría, han impedido cualquier fiscalización de esos recursos, de cómo se están distribuyendo y cuánto, quiénes la están recibiendo. Solo ellos saben la realidad y no la dan a conocer y ni permiten que nadie lo haga. Si fuese un gobierno honesto, ¿por qué esos candados? ¿Por qué ocultamiento de esa información? Deberían ser los primeros en dar la información y dar la seguridad de que esa información está certificada. Ver organismos que certificaran, validaran la información y dijeran, mire, esto es, y es cierto porque ya la auditoría, etcétera, etcétera, algunos auditores extranjeros, nacionales, aquí está la certificación de lo que decimos es cierto y estamos gastando en esto. Son 32 millones. No que son más de 32 millones de hogares. Qué fácil, pero eso mismo, el mismo acto está revelando la mentira, la mentirota que se están aventando, ¿verdad? Más de 32, pues ¿cuánto es más? Por eso es importante hablar de este asunto, se están manipulando la información. Y la están manipulando, ya dije, no solamente haciendo referencia a los datos de investigadores independientes, ¿no? que están sacando la realidad. La misma realidad de los hechos. ¿Por qué esos más de 32 millones de hogares, que si le ponemos de a 3 por hogar, pues más o menos no, o fuera uno por hogar con mayor de 18 años, ¿por qué no sacaron 32 millones de votos en la elección de la Suprema Corte de Justicia, de la Suprema Corte Show, ¿verdad? La Suprema Corte de Justicia Show? ¿Por qué solo 8 millones respaldaron ese concepto? Porque se supone que los que respaldaron ese concepto fueron esos que reciben los supuestamente ese apoyo, ¿verdad? Y se supone que debieron haber sido más de 32 millones que salieron, que debieron haber salido a respaldar a la 4T agradeciendo esos apoyos que dice Claudia Sheinbaum que tienen más de 32 millones y solo lograron 8 millones, el resto votó en contra del 13% que se dice que fue a votar del padrón electoral. ¿Dónde están los 32 millones? Pues no, porque es una farsa. ¿Sí? Nada más de la cuestión educativa, yo ya hablaba en otro video, que acaba de declarar hace 2 o 3 meses el director o el secretario de la SED, Delgado, Mario Delgado, que para 2026 ya estarían cubriendo a más de 9 millones de alumnos de primaria. Igual, así, a más de 9 millones, ¿cuánto es más? Y el problema aquí, ¿por qué más de 9 millones si ya decían que con López Obrador todos tenían una beca? Y si la plantilla de primaria nada más llega como a 24 millones, digo, porque ese es el dato. ¿Por qué solo el 2026 llegarán a más de 9 millones y el resto de preparatoria solo 2 millones? Según el dato están cubiertos en estos momentos y de profesional como 200,000. Es una bicoca. Y la planta estudiantil está arriba de 34 millones, ahí sí. Pero solo estarían cubriendo, si logran alcanzar más de 9 millones, más los 2 millones de prepa, más los 200,000, pues como 11, 12 millones, ¿verdad? De alumnos, quizás, de 34 millones. Y los otros 20 y tantos millones, ¿qué onda?
Sin embargo, dicen que todos tienen beca, que todos, etcétera. Y ellos mismos se queman en sus declaraciones, porque pues saben que la mayoría de la gente desconoce los datos y la mayoría de la gente está en ignorancia total, y que cuando haya más de 9 millones, pues, qué bueno, todos no saben ni qué onda la persona. Los padres de familia no saben cuántos alumnos hay en el país. Es por eso que tienen éxito todas las convocatorias que sacan de apoyos sociales, ¿verdad? Supuestamente acuden millones a anotarse porque pues la mayoría no está siendo apoyado y van y crean el borlote, crean la sensación de que pues ellos sí miran cuánta gente y a cuántas le dan. Nada más de los programas estos nuevos que abrieron a mujeres y etcétera, ¿cuántos millones de mujeres son? ¿Y a cuántos le dieron en México? Fueron millones a pedir, 10, 20 millones. Y cuando dicen, no, pues nomás le dimos a 200,000, a 1 millón, 2 millones, y ya. Es decir, la pura farsa. Entonces, este es el detalle, ¿verdad? Por eso lo quiero tocar. No quiero estar yo enchinchando, sino, pues la realidad no es la que está diciendo Claudia Sheinbaum, ni la que dijo López Obrador, que es el mismo número, como ya dije, ni siquiera ha variado el número, que presentan ellos como gran éxito, y que es un número no verificado, no certificado, así que pues solo ellos saben si es verdad o no. Los datos independientes de investigaciones con la metodología científica y como corresponde al trabajo de campo de las ciencias sociales dicen otra cosa y ya están los informes de varios autores, de varios investigadores, que es lo que yo estoy dando, incluso del mismo INEGI, ¿verdad?, de la cobertura que se ha tenido. Y por si fuera poco están los indicios que ellos mismos dejan, los rastros, como ya dije, las declaraciones. Delgado, pues más de 9 millones para el 2026, pues no, que ya estaban todos, no son 9 millones de alumnos de primaria, 24 millones, más secundaria, más preparatoria y profesional, arriba de los 34 millones hay de alumnos. ¿Por qué solo tienen a 9 millones después de 6 años, 7 años? ¿Y por qué tanto en Chinche que todos tienen beca, además la beca raquítica con el precio de 2018, ¿verdad?, que ni siquiera la han aumentado? Y de adultos mayores, como ya decía, ha caído la cobertura total, aunque el monto se haya incrementado, pero tampoco está certificado. Son sus palabras. ¿Y por qué creer en simples palabras cuando 6 años se la han pasado con palabras y solo palabras y han escondido la información? ¿Por qué la han escondido? ¿Cuál confianza? ¿Cuál honestidad? ¿Cuál transparencia? ¿Cómo me van a convencer a mí de que ese dato es real cuando no quieren una auditoría, cuando no quieren que se les certifique, que se les valide la información, cuando ni siquiera quieren abrir los datos a la comunidad, al pueblo que dicen tanto querer y al que iban a informar, y que por ley tendrían que estar informando de acuerdo a la Constitución, ¿verdad? Están violando la Constitución, aunque dicen que respetan la Constitución, y que cuando no estaban en el poder decían que la transparencia y que se debían rendir cuentas y todo el rollo cuando no estaban en el gobierno. Ahora que están en el gobierno, pues su rendimiento de cuentas, bla, bla, y lo que ellos dicen, pero no rinden de cuentas de manera formal y con datos verídicos específicos y confirmados, ¿sí? Y si se les pide, lo niegan. De ahí que cayó el INAI. Se quitaron al INAI, ¿verdad?, porque les estaba pidiendo información y tenían que dársela.
pues violaron la ley ahí al negarle al INAI también, hasta que lo desaparecieron, negarles las informaciones. Y seguimos en la misma tónica, palabras y palabras, nada concreto, nada comprobado, nada real. ¿Sí? Y la prohibición para acceder a esa información, ¿verdad? Porque incluso hicieron decretos para esconder la información. No solo no la niegan, sino que decretaron. ¿Y por qué no te la doy? Porque está decretado, porque López Obrador decretó que así va a abrir eso hasta dentro de 6, 7, 8 años. Así de fácil, ¿verdad? Y no hay ley que se los prohíba ni que le diga eso es inconstitucional, como lo había hecho la antigua Suprema Corte.